Bueno, mientras se animan, empiezo con Carolina. Carolina, eh, realmente tratar un flúter auricular ahí en la emergencia, un flúter que nos parece el típico ondas de serrucho, que viene con frecuencias altas. ¿Qué recomendación para el manejo ahí agudo nos podrías dar? Como les había comentado, si tenemos un paciente en emergencia en flúter y la infraestructura de la emergencia nos lo permite, creo que lo ideal sería hacer una cardioversión eléctrica, no necesariamente porque esté hemodinámicamente inestable, ¿no? Porque eso no entra en duda, sino un paciente que llegue estable, pero con un flúter de 160, un flúter en 200 y pacientes estables que lo solemos ver, creo que lo ideal sería hacer una cardioversión eléctrica. Y es porque no vamos a lograr controlar, revertirlo farmacológicamente muy difícil y controlar la frecuencia también es muy difícil. Si no tenemos esa infraestructura, intentar bloquear el nodo AB, bueno, de disminuir la velocidad de conducción del nodo AB. O sea, beta bloqueador, calcio antagonista, lanatócido, ¿no? Que es lo que tenemos a la mano también, y eso nos puede ayudar también a controlar la respuesta ventricular hasta que tengamos una idea del paciente sobre el cual estamos trabajando. Sí, gracias. Muchas veces nos pasa eso, ¿no? Un flúter auricular rápido, no tenemos acceso de inmediato a cardioversión eléctrica, pero le- lo clásico, como decíamos en la mañana, lo primero que le ponen, amiodarona. Y es clásico los mensajes, las llamadas, lo tengo en infusión, no controla, que se le empezó beta bloqueo, no controla. Y realmente te tomo, lo dijiste en tu presentación, el flúter es difícil de controlar muchas veces si no tenemos cardioversión, 3 fármacos, dosis tope y a veces ni aún así hacemos un buen control, ¿no? Recordemos que no está indicado en este escenario propafenona y muchas veces usamos todos los fármacos que tenemos a la mano y aún así no controlamos. Bueno, Mario, no sé si alguien alguna pregunta. Todavía no se animan. Yo ahí quería dar un comentario sobre el uso de amiodarona, que mucho se ve, ¿no? Eh, a veces la guía nos pone que es un fármaco de tipo 3, de indicación 3 para estos casos, pero a veces no queda más y tenemos que hacerlo. Pero no olvidemos que el paciente, al igual que la fibrilación auricular, hay que guardar todos los parámetros de evitar que haya un stroke en ese sentido, ¿no? Por lo cual tenemos que ver tiempos, tenemos que ver riesgo del paciente y ver la posibilidad, si es que queremos hacer una cardioversión, ya sea farmacológica o eléctrica, si es que es necesario hacer una ecografía transesofágica antes de, para evitar llevarnos sorpresas, porque es lo mismo que con la fibrilación auricular, o sea, no olvidemos eso del flúter en emergencia. Sí, correcto. Muchas gracias. Mario, ya tuvimos al paciente en la emergencia, le lograron controlar la frecuencia, por ahí revierte a las 3 4 horas, primer episodio. ¿Qué opinas? Aquí tenemos tranquilamente más de 50 colegas. Te van a mandar cada uno un casito de estos. Primer episodio, ¿qué opinas? ¿Directo a ablación? ¿Cuál sería tu comentario? Esa es una buena pregunta que hay que tener en cuenta, ¿no? De hecho, la indicación de ablación cuando ya ha tenido un episodio y es sintomático, la ablación cumple un papel importante, ¿no? Más aún hoy en día, que como podemos ver, realizar la ablación de un flúter auricular y sobre todo de características típicas, la tasa de éxito es bastante alta, ¿no? Estamos hablando por encima de los 95% con tasas de complicaciones muy bajitas y aparte a este paciente lo vamos a dejar sin fármacos, ¿no? De hecho, tú tienes un paciente con un flúter típico, de todas maneras le vas a poner fármacos, ¿no?
El tema de la anticoagulación está en discusión, porque si solamente es un paciente joven con episodio de flúter y tú haciendo un seguimiento hasta de más de 3 meses, ves que no tiene recurrencia, puedes hasta dejar los otros fármacos, ¿no? Entonces, creo yo que si es que hay un episodio documentado que ya te ha llevado a una emergencia, independientemente de eso, se tiene que ofrecer ablación al paciente. Lógicamente, no todos van a poder acceder a ese procedimiento, pero se le tiene que ofrecer y se tiene que tener en cuenta, ¿no? Tenemos ahí una pregunta, doctor Pío. Al flúter típico, que es muy frecuente y es importante comentarlo, la asociación con disfunción sinusal y también es importante cómo abordamos el flúter cuando en el procedimiento no se induce y también no es infrecuente la asociación de flúter y fibrilación auricular, ¿no? Cómo es el manejo y en qué lugar tiene la ablación. Bien, hay que tener mucho cuidado en aquellos flúters típicos o no típicos que no hayamos visto un electro en sinusal. Punto número 1, ¿no? Pueden tenerlo mucho tiempo el flúter y lógicamente el nodo sinusal puede estar aturdido, puede estar silente por mucho tiempo. Entonces, cuando se opte por controlar este tipo de arritmias, hay que tener todo previsto. Si es que le voy a hacer una cardioversión, tener listo atropina, los parches, transitorio, todas esas cosas. Al menos ese escenario hay que pensarlo, ¿no? Cuando estamos en sala eso es bastante manejable. Entonces sí existe una asociación muy importante como parte del síndrome taquibrádico, que a veces puedes tener flúters, puedes tener disfunción o pausas. Existe. Pero hay que tener especial cuidado en aquellos pacientes que tienen flúter y nunca han visto un electro en sinusal. Buscan el electro de hace 5 años en flúter, el electro de hace 10 años en flúter. Ese paciente hay que tener bastante cuidado porque no solamente se puede estar ganando una ablación, sino potencialmente un dispositivo de estimulación. ¿Qué pasa cuando el paciente va a sala y no tiene flúter? Y no inducimos el flúter. De hecho, a veces es difícil inducir el flúter por las diferentes maniobras o fármacos. Hoy en día se puede hacer una ablación anatómica del istmo cabo tricuspidio teniendo un electrocardiograma de 2 derivadas con evidencia de flúter auricular típico. Entonces, un electro de flúter de 2 derivadas de flúter auricular típico que va a procedimiento, no se induce la arritmia, es permitido hacer la ablación del istmo cabo tricuspidio con parámetros de bloqueo bidireccional, ¿no? Entonces, eso es algo que podríamos hacer. Y sí, los pacientes con flúter tienen alta tasa de presentar fibrilación auricular, como mencionó Caro, ¿no? Entonces, en estos pacientes que le hacemos una ablación del flúter y es exitosa, no hay recurrencia, puede ser que tengan fibrilación auricular, más aún si tienen factores de riesgos asociados como edad, obesidad, hipertensión, apnea del sueño. Entonces, esas cosas no nos quedemos tranquilos, sobre todo pensando en el tema de un problema de anticoagulación o llevarlos a otro procedimiento, ¿no? Y si es que vamos a hacer una ablación de FA, hacer la línea del flúter, yo creo que, no sé Armando qué dirá, pero solamente cuando hay evidencia de flúter, ¿no? Si tienes fibrilación auricular y flúter podrías hacer la línea profiláctica del flúter después de hacer una ablación de fibrilación auricular. No hay una evidencia robusta en eso, ¿no? Simplemente si es que has tenido ahí evidencia de eso. No, o sea, quizás un poco completar lo que decía Mario. A ver, el flúter auricular común es una arritmia que ocurre en personas que tienen algo de disrupción del aparato tricuspidio, hipertensión pulmonar, TEP, que tienen enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica. Son personas que en este grupo de pacientes es frecuente ver flúter común. Pero un paciente que no tiene ningún antecedente, que llega con un flúter común, siempre piense que lo que hay debajo es fibrilación auricular. Es lo más frecuente. Es decir, usted le quita el flúter y va a llegar a los 6 meses y va a decir, recurrió al flúter, no recurrió al flúter, tiene fibrilación auricular. Entonces, es importante entender que si no tengo ningún paciente que tenga alguna indicación anatómica de tener flúter puro, siempre pensemos que lo que tiene subyacente es fibrilación auricular y que de alguna forma
se organizó en otra arritmia distinta. Eso. Gracias. Armando, una pregunta. Muchas veces tenemos pacientes que, como los casos clínicos que presentaste, ¿no? Un paciente posoperado, ya sea coronario, valvular, que viene con un flúter. Cuando ya hay anomalía de base y te viene en ritmo sinusal, ¿no? Tienes por ahí un electro, que tienes duda. ¿Cuál es tu approach ahí? ¿Siempre ves istmo o la inducción de frente para ver cuál es el mecanismo? ¿De repente no se induce? ¿Qué hacer en este caso cuando ya hay daño estructural o alguna cicatriz? Siempre entrar con un navegador de respaldo. Idealmente, a los pacientes que tienen flúter o que sospechaban flúter atípico, deben ingresar a sala en flúter. La inducción, a veces, en pacientes que tienen mucha cicatriz, es inespecífica. Esa imagen que puse yo de la paciente con una cardiopatía congénita avanzada, un Zening, yo pongo a estimular la aurícula y seguro voy a inducir flúter y cualquier cantidad de arritmias. Entonces, lo ideal es intentar hacer el procedimiento durante, el flúter clínico del paciente. Si el paciente no llega, o llega en sinusal, o llega forrado de amiodarona, y la única solución es intentar inducir, saber que se pueden inducir distintas morfologías. Solo es eso. El hacer ablación profiláctica, así como se hace del istmo carotricuspidio, sobre líneas de cicatriz, la verdad no tiene evidencia porque como tiene tanta cicatriz puede tener circuitos en otras partes. Yo quería un comentario ahora que estábamos viendo esto del flúter en los posoperados, ¿no? A veces es un poco menos frecuente que la fibrilación auricular, pero no sé, Carolina, que es la parte médica, ¿qué hacer con el posoperado inmediato que hace un flúter auricular? ¿Le hacemos también ablación? Esperamos. ¿Qué pasemos con el paciente que le hicieron un cierre SIA o una cirugía y hace un flúter? ¿También es igual? ¿Lo mandamos a ablación? ¿Esperamos un tiempo? ¿Esperamos que cicatrice o no? ¿Que recurra? No, el flúter posoperatorio se maneja como la fibrilación auricular posoperatoria. Y la fibrilación y el flúter posoperatorio se maneja diferente cuando es posoperatorio de cirugía cardiovascular que de una cirugía general. En los casos se me ocurre por una colecistitis, no de una cirugía cardíaca, porque eso sí es claro, por ahí debe estar el doctor Arteta, ellos manejan eso, ya ni nos llaman, porque los intensivistas suelen ver flúter y fibrilación auricular posoperatoria. Pero en una cirugía posvesícula, una colecistectomía o en un proceso de sepsis, cuando uno tiene un flúter, ahí hay que cardiovertirlo. Ahí no hay ni que pensarlo. Incluso hay una nomenclatura que es llamado el flúter agudo y la fibrilación auricular aguda para ese tipo de situaciones, porque son situaciones especiales que son los que están desencadenando. El manejo es diferente, ¿no? Ahora, nosotros, por ejemplo, vemos la fibrilación auricular postoperatoria de cirugía cardíaca con mucha frecuencia, ¿no? Y la manejamos observándola. Al principio ellos, los intensivistas, la manejan en su unidad hasta que la controlan, a veces la revierten, a veces no, a veces se revierte en el tiempo. Cuando nosotros la vemos, solamente la miramos, ¿no? Y generalmente no vuelve a repetirse, pero esa es la de cirugía cardiovascular. O sea, probablemente digamos que si hace un flúter en un postoperatorio, flúter típico, probablemente daría a ver si repite, para ver si lo llevo a ablación. No es como que el paciente que no tenía una cirugía de base y se presenta en la emergencia con un flúter, ¿no? Puede ser, es diferente esa parte de ahí, ¿no? Porque puede ser por el estado inflamatorio o demás, ¿no? Listo. Bueno, estamos ahora. Agradecemos magníficas las presentaciones a los tres y muchas gracias.